ADN del alma, lo que ha significado la pandemia, no solo para la Argentina, sino también para el mundo. Esas huellas las retrata en un libro realmente interesante, a punto de presentarlo la doctora Graciela Moreschi, que es médica, psiquiatra y escritora. Hola, Doc, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, doctora. Hola, bienvenida. Hola, bien, muy contenta. La verdad estoy feliz con este nuevo libro y contenta de estar con ustedes contándoselo. Bueno, muchísimas gracias. Pensábamos en esto, ¿no? En lo que ha significado justamente el impacto de la pandemia en lo colectivo, pero también en lo individual y en lo más íntimo, que apenas estamos empezando como a redescubrirlo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos narrar, doctora? Es que es esto, la crisis pasó y como toda crisis, en un principio nos mueve los cimientos. Después vamos a ver qué hacemos con eso. En las crisis habitualmente se mueve todo, hay que barajar y dar de nuevo. Y un poco la idea de esto es dar elementos para aquello, porque fuimos conmovidos en el plano vincular, en el plano social, en el plano personal, afectivo, la soledad, la vulnerabilidad ante la enfermedad y la muerte. Todo eso que uno dice, bueno, ya pasó, no, pero nos modificó, y para poder hacer de esos recursos se necesita ahondar. Cuando yo hablo del ADN del alma, sí, hablo de la psique profunda, ¿no? Que está afectada y con la que uno puede trabajar. A veces no hace falta ir a un terapeuta, sino uno empezar a darse cuenta qué cosas le están pasando, qué cosas hay en ese inconsciente que a veces se manifiestan en el afuera, en broncas, en hostilidad. Poder trabajar esas herramientas. Esta es la idea del libro, ¿no? Está muy bien. Esa fue la motivación, Doc, ¿no? Para empezar a trabajar y también exteriorizar de alguna manera lo vivido en forma personal, ¿no? Exactamente. Es un libro donde hay bastante también autobiográfico, donde yo expreso desde mi punto de vista, desde obviamente la parte profesional. Para nosotros los terapeutas hubo muchísimo trabajo que se multiplicó en esos momentos, pero sobre todo tomo una línea más junguiana. ¿Esto qué quiere decir? Así como hay terapeutas freudianos, lacanianos, Jung es un terapeuta que habla de poder uno trabajar lo que está en el inconsciente, poder reconocerlo en el afuera. Es un trabajo donde a veces, obviamente a veces necesitamos de una ayuda terapéutica, pero hay una cantidad de ejercicios para que uno pueda tener más recursos. Acá está el libro, yo estoy contentísima de tenerlo. El martes llegó a mis manos. Y la tapa es de un pintor amigo que hizo una representación de lo que fueron esos días donde estábamos encerrados y cada uno en contacto con su sí profundo, ¿no? Donde nosotros estuvimos obligados a un presente, vivir el presente, sin proyectos, sin saber cuánto iba a durar ese presente. Y a muchos esos lo angustiaron, muchos. Y otros empezaron a descubrir cosas para las que no habían tenido tiempo antes. Bueno, en realidad la idea del libro es hacer de ese trauma no una neurosis postraumática, sino todo lo contrario, dar herramientas para la resiliencia. Claro. ¿No? Doctora, ¿cuál podría ser alguna herramienta para que puedan aprovechar las personas que en este momento estén compartiendo este programa, en este sentido de no quedarnos con el shock de esta crisis y para empezar a andar, ¿no? Y para aprovechar esa movilización que tuvimos en todos los aspectos, como bien lo mencionó, en lo más individual, en lo colectivo, en lo laboral, en lo vincular, cómo aprovecharlo justamente
justamente como impulso para empezar a andar en el sentido que elijamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, ver qué cosas se vinieron abajo y qué otras empezaron, qué herramientas nuevas, uno desde las redes, por ejemplo, Sí. qué herramientas uno empezaron a surgir o empezó a manejar más, qué empezar a ver cuál es el mapa actual de nuestros vínculos, así como para algunos representó soledad, para otros hubo nuevos sistemas vinculares ligados a vecinos, a gente que hacía mucho que no hablaban y a partir de la pandemia se volvieron a comunicar, volver a hacer un mapa con el presente, donde se rompieron los yo antes hacía, no, hay un montón de antes que ya no están. Entonces, poder evaluar esos que ya no están, no con depresión o con nostalgia, sino, bueno, ¿y qué hay ahora? ¿Qué ventanas se abrieron? Y acá yo trabajo mucho la sombra propia, esa que uno no ve, es el inconsciente, pero que lo encuentra representado en el afuera. El afuera es un espejo y cuando lo que estoy viendo afuera no me gusta, tal vez sea como una alerta para empezar a mirar, bueno, ¿y qué hay de mí en esto? ¿Qué cosas me están representando? ¿Cuánto yo, por ejemplo, genero a veces ambientes hostiles o ambientes amables y lo que hay del otro lado es un reflejo también mío? En realidad, en el libro hay ejercicios, Claro. hay para, no tips, porque yo no creo en los tips, porque eso sería muy mecanicista, sino que hay ejercicios para que uno reflexione sobre las herramientas o las cosas propias, lo que apareció de uno que es distinto al del vecino. Claro. No es que todos somos como mecánicos y podemos hacer lo mismo, pero sí el mirarse, el saber que así como lo que hay adentro uno lo ve afuera y esto de pronto está reflejado, el ver cómo los vínculos, la incertidumbre. Claro. Qué palabra, doctora. Claro. Que vivimos continuamente durante todos 2 años, Sí, que ¿no? nos atravesó la vida. Es como una especie de puntita de iceberg, ¿no? Y de ahí para abajo cada uno vivió un sinfín de cosas. Totalmente. Y ahora pareciera que estamos saliendo de esto, aparece una guerra que apareció en el otro lado del mundo, pero, a ver, también el murciélago que comió el chino comenzó en el otro lado del mundo. La incertidumbre, en realidad, que a tanto nos angustia, también es como para empezar a dejar de tratar de controlar el afuera, que es incontrolable, para poner el eje en nuestros reflejos. Cuanto más reflejos tengamos para ser más dúctiles, para responder a lo imprevisto, más seguridad vamos a tener. La seguridad hoy no es ni acumular ni pensar en controlar el afuera. La seguridad viene cuanto más capacidad de reflejos uno tenga. ¿Y cómo alimentamos esa plasticidad emocional, esa ductilidad en cuanto a los reflejos para reaccionar a diferentes situaciones de la afuera? ¿Cómo fortalecemos ese mecanismo, esa capacidad de reacción, doctora? En primer lugar, creo que hay que cambiar una creencia, que las creencias son las que nos manejan. La creencia, por ejemplo, de la seguridad en el control. Cuando uno está seguro que ya no pierde energía en tratar de que el otro haga, que el otro piense, que el otro sea de determinada manera, entonces uno empieza a poner la energía en uno.
Una de los recursos que se usa muchísimo en las terapias de última generación es la práctica de mindfulness, donde en realidad la idea de la gente es, ¿esto es una meditación? No. Sí, uno entrena la mente para meditando, pero en realidad fundamentalmente es tener conciencia de lo que pasa afuera y adentro de uno momento a momento. Darse cuenta que uno no puede estar prendido por las ideas. Lo que pasó, me estoy repasando, a ver, si hice mal o no algo que ya pasó. Lo que pasó, pasó. Ahora estoy ahora. Y tampoco anticipar, y si ahora viene otra pandemia, sí. ahora es eso. Es replantear, claro, por ahí como una posibilidad de un replanteo hasta de la humanidad, pensaba en tiempos pandémicos, de lo que ha significado nuestra vida hasta este instante de la pandemia. Doc, ¿cuándo pueden conseguir su libro? ¿Cómo? A ver, el libro va a estar en todas las librerías del país. Buenísimo. A mí me lo entregaron el martes y está en distribución. Bien. Yo lo presento el miércoles que viene, pero el libro se supone que ya viernes, el lunes, sábado y domingo deben estar, en primer lugar van a estar en las grandes cadenas, como Claro. Las grandes cadenas. Las más conocidas. Muy bien. Pero después se supone, así creo, va a estar en todo el país. Bueno, Doc, una primicia, Doc, entonces, sí, con gracias, esta presentación para nuestra bella tarde. Doctora, muy amable, ha sido un gusto tenerla aquí en esta pantalla. Ojalá podamos reencontrarnos, bueno, con tantos temas que nos preocupan y que nos ocupan, ¿no? Sí, hasta en forma para presencial, enfocarnos, digo, ¿no? sí, total. en nuestra calidad de vida, doctora. Sí, por supuesto. Cuando quieran podemos reflexionar sobre lo que está pasando, que cambia tan rápidamente y nos exige tanto. Absolutamente. Bueno, gracias. Gracias, doctora, muy amable. Por favor, un abrazo grandote. Saludos. Muchas gracias. Chau, chau.